Bueno, como hoy en día hay mucha obsesión con los hombros, este era un vídeo que quería hacer, primer vídeo del canal, by the way. Y bueno, quería mostrar un poco la evolución del culturismo, de los físicos, de esos hombros prominentes y extremos que vemos hoy en día propios de otra especie, ¿no? Parece una modificación del ADN humano que se ha dado en los últimos años hasta hacer parecer a un cuerpo, pues, un señor aquí, ¿no? En medio, con dos sandías de repente que salen por los lados y un señor que en un principio no tiene una genética de hombros estelar, ni mucho menos, son unos hombros normalitos, ¿no? Proporcionales a los brazos, incluso pequeños para los brazos que tiene, y que luego vemos, bueno, que se transforman en una cosa loquísima, mientras que el pectoral, por ejemplo, vemos que no ha crecido tanto y que, bueno, los cuádriceps sí, pero que tampoco ha habido una mutación de todo. Y los brazos me la juego a que también aquí hay algo un poco extraño. Por supuesto la ginecomastia que no falte porque a nivel competitivo es muy importante. Es súper importante. A nivel amateur es muy importante, la verdad. A los huesos parece que les gusta. Bueno, pues vamos a hacer un poco un trayecto en el que empezamos en los 70 con Don Arnold, con el físico, con The Oak, ¿no? el roble austriaco. Y vamos un poco a ver cómo era Arnold en aquellos tiempos, ¿no? Arnold podemos comprobar que tenía un físico muy simétrico, un pectoral muy grande, unos brazos muy grandes, un hombro con muy buen desarrollo, pero un hombro humano, carajo. Un hombro humano, un hombro que podemos reconocer, que podemos ver, que existe ahí fuera. Un hombro que dice, vale, esto lo he visto, no así, probablemente, pero hay algún albañil que tiene un hombro pues similar, ¿no? Seco, más pequeño, pero se puede ver en el día a día. Eh, entonces, bueno, Arnold era esto, era un físico muy bonito, muy estético. En aquellos tiempos, eran los años 70. Ya sabemos que hay ayudas ergogénicas, sabemos que el primo era como agua bendita, que el DECA, la nandrolona, ya existía, que era, bueno, el pan de cada día, y que la gente pues ya usaba química, ¿no? Quizás no el abuso de hoy en día, pero se usaba. Bueno, aquí tenemos a Arnold, absolutamente increíble. Don Franco Columbu, con un pectoral muy desarrollado, pero unos hombros deficientes. Y Serge Nubret, el culturista francés, que aquí tiene el posterior muy desarrollado, el frontal también, el lateral también. Un muy buen hombro para los 70, la verdad. Si bien vemos que, por ejemplo, las piernas no estarían al nivel de lo de hoy en día. Entonces pasamos de esta época a los 80, tenemos a Tom Platz, tenemos a Lila Brada, en fin, tenemos muy buenos culturistas, pero no hubo un cambio tampoco radical en el culturismo. Y en los 90 es cuando se inventan los nuevos sistemas de entrenamiento, ¿no? Aparece Lihani a finales de los 80, bueno, mediados de los 80, gana muchos Olimpias, muchísimos, un físico que arrasa, pero podemos ver que era un físico con unos hombros muy proporcionados, ¿vale? Unos hombros que no eran lo que se ve hoy en día y un tío con una genética acojonante, pero que aún así no tiene el hombro que hoy en día vemos en muchos culturistas. Vemos aquí un posterior muy desarrollado, aquí está Dorian, y vemos un muy buen hombro, pero no lo que se ve hoy en día. Repito, un tío con una genética absolutamente acojonante. Y aquí tenemos a Dorian, unos años más tarde, con el Heavy Duty, con el sistema de entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen de entreno, que bueno, revolucionó el culturismo. Y tenemos aquí que básicamente el culturismo alcanza la epítome, ¿no? En cuanto a entrenamiento no hay una mejora sustancial desde entonces, pero Dorian pues ya tiene este desarrollo y unos hombros muy concordes, muy acordes al desarrollo del resto de su físico. No es algo exagerado, ¿vale? ¿Qué pasa? Años 90, muchos culturistas buenos, muchos culturistas buenos. Entre ellos Kevin LeBron. Kevin LeBron, que era conocido por sus hombros en aquellos tiempos. Podemos verlos aquí a la izquierda, estos son los de Phil Heath. Y estos hombros ya tienen un secreto, tienen algo dentro. ¿Qué es lo que tienen dentro estos hombros? O los de Flex Wheeler en los años 90. Que de hecho, bueno, ya que voy a nombrar este asunto, voy a por él porque es básicamente el culturista que hizo famoso este remedio médico. Pues Flex Wheeler fue uno de los primeros en empezar a usar Esciclen. ¿Qué era Esciclen? Esciclen era un aceite que se usaba de manera localizada para voluminizar los músculos, ¿vale? Esciclen. El creador del Esciclen en aquellos tiempos fue un señor que la verdad que no tengo ni idea de quién es, no hay fotos,
¿vale? No hay algo que podemos encontrar de él en internet, pero que murió y se llevó la fórmula con él. O sea, el hombre, en lugar de, no sé, pasársela a sus hijos o a algún, yo que sé, a mí mi padre, por ejemplo, la salsa de tomate me la pasó, me la enseñó. ¿Por qué? Porque si un día muere yo la voy a saber y luego se la puedo pasar a mis hijos o a, yo qué sé. Igual para ese año los perros hablan y saben cocinar y será perro porque ya hijos no se tienen. Entonces, este hombre, ¿no? Flex Wheeler usaba mucho Ciclén. ¿Qué pasa con el Ciclén? A diferencia del Sintol, que sabemos que es un aceite desgraciado propio de favelas brasileñas subhumanas, con perdón a los brasileños, que no tienen culpa. Bueno, algunos tienen culpa, pero no es tanto culpa de ellos. Pues que el Sintol es una puta desgracia. Te borra el músculo, te crea un absceso, daña mucho el riñón. En cambio el Ciclén se veía bonito, ¿vale? Voluminizaba el músculo sin hacerte perder demasiado los cortes, te daba una redondez muy bonita y entonces esto era pues oro puro, o sea, era oro puro para estos culturistas con físicos redondos que pretendían resaltarlos aún más. Entre ellos Flex Wheeler, Kevin LeBron o tantos otros de aquella era. Vale. Como el inventor de esta fórmula muere y no se la pasa a nadie, el cabrón, pues se pierde el Ciclén, no existe más. Y pasamos al año 2000, donde tenemos culturistas como Marcus Ruhl, ¿vale? Marcus Ruhl, el alemán cuya dieta eran 1000 gramos de proteína al día pura, un paquete de camel y 1 kilo de arroz. Ese era el volumen y luego para definir quitaba el camel, lo cual no lo entiendo, y luego pues bajaba el arroz y ya está. Eso era lo que hacía, ¿no? Pues Marcus Ruhl, ya hablamos de una época en la cual el abuso de la química era muy exagerado y hablamos de inyecciones de 5 mililitros por músculo. 5 en el hombro, 5 en el otro hombro, 5 en el glúteo, 5 en el glúteo. Eran los sitios más usados, ¿no? Porque son los más accesibles. También los que si creas un absceso es más fácil de quitar, lo cual, pues, Marcus tenía unos cuantos abscesos en los hombros. Entonces, claro, tenemos a Marcus Ruhl en esta época, que probablemente Ciclén ya ni lo viera, o si lo vio fue al principio de su carrera cuando era joven, pero lo dudo porque era alemán y tampoco que tuviera muchos contactos de él en Estados Unidos, y que aparecía pues con estos hombros tan atractivos, ¿no? Y tan humanos, y que, bueno, sabemos de dónde vienen. Más allá de que fuera un tío que entrenaba muy bien, que tenía muy buena genética, que era muy grande de todo, pues obviamente esos hombros ya cantan algo, ¿no? Y eso que cantan, pues es una melodía muy bonita que se llama Inyecciones Localizadas. Lo cantaría algún tenor muy famoso. Y bueno, pasan los 2000, luego llega Phil Heath, luego llegan el par de culturistas más, Rolly Winkler, bla bla bla, bueno, Big Ramy, que también es un buen ejemplo de inyecciones localizadas, pero en los últimos años lo que estamos viendo es esto, ¿no? O sea, físicos que no son el resto, no están en sintonía, pero que de repente el hombro es una sandía, ¿no? Eso de los típicos flacos que salen en Instagram que pone ¿quieres un hombro como Coco? Y se señalan el hombro, pero el hombro es una basura. El hombro es un hombro de etíope anoréxico que viene de correr 40 kilómetros para ir a trabajar, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué hombro, cabrón? Y pone hombro de Coco. Pues esto es un hombro literalmente de Coco. Literalmente. Lo cual no es bonito, sinceramente. Bueno, pues, ¿qué hay aquí? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay aquí? Probablemente inyecciones localizadas y probablemente ya ácido hialurónico, ¿vale? Lo cual se ha puesto muy de moda hoy en día para la categoría wellness y en los hombros pues también se está usando. De hecho, un podcast de los últimos de Robert Castellano, pues él menciona de una manera muy, bueno, vamos a decir decidida, pero a la vez sin dar nombres, ¿no? Que hay ciertos preparadores de Alicante que ya están pues usando esto con sus atletas o los atletas usándolo por su propia voluntad, ¿no? Y bueno, de hecho hay uno muy famoso que compitió con Pradels y que si le vemos los brazos, no me refiero al del Sintol que todo el mundo habla, sino otro que nadie habla de él, que quedó más o menos bien. Es un desastre el brazo, no hay ningún tipo de separación. Samson a nivel Olimpia, ninguna separación en los brazos. Derek Lansford, ninguna separación. Y eso porque es, bueno, pues por esto. Inyecciones localizadas, tratar de buscar más tamaño mediante esto. Así que bueno, este ha sido el repaso al culturismo, a los hombros, el cambio y bueno, cómo hemos pasado de esto
Aquí lo tenemos, ¿vale? Arnold a esto. Pues aquí está la explicación para quien la quiera oír. Así que cuídense y nos veremos.